Los antimicrobianos son compuestos de estructuras químicas diversas y mecanismos de acción diferentes que actúan contra bacterias, virus, hongos y parásitos. La clasificación de antibiótico la podríamos realizar como antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Los antibacterianos son sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que a concentraciones bajas inhiben el crecimiento o provocan la muerte de las bacterias, sin producir efectos tóxicos en el huésped. Los antibióticos son sustancias producidas de forma natural, también hay sintéticos y semisintéticos, pero los que son producidos de forma natural son producidos por microorganismos que tienen actividad esas sustancias antiinfecciosas. Bien, acá simplemente para recordarles la estructura de una célula bacteriana, ¿sí? Fíjense que tiene una pared celular, que es la estructura más externa, una membrana celular, el citoplasma, donde encontramos organelas como los ribosomas, y un detalle importante es que en ese citoplasma se encuentra el material genético, es decir, el ADN. Bien, y acá simplemente para ver que el metabolismo de una célula bacteriana puede estar comprendido en reacciones de clase 1, reacciones de clase 2 y reacciones de clase 3. Dentro de las reacciones de clase 3 se encuentran la síntesis de péptido glucano o glicano, que es el que forma la pared celular. También en esta fase se encuentra la síntesis de proteínas, ADN y ARN. Bien. Entonces, ¿cuál es la base molecular de la quimioterapia antibacteriana? Para que sean eficaces, los fármacos deben ser tóxicos para los microorganismos invasores e inocuos para el huésped. ¿Sí? Ese sería el goal ideal. Y esa toxicidad selectiva va a depender de que existan diferencias bioquímicas aprovechables entre el parásito y el huésped. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, vías bioquímicas que están presentes en el invasor y que son afectadas por el antimicrobiano, pero que no existen en el huésped, y de ahí la inocuidad hacia el huésped. Y en general, esas reacciones bioquímicas pueden ser clasificadas en clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1, las reacciones que utilizan glucosa y otras fuentes de carbono para producir compuestos simples de carbono y energía en forma de ATP. Clase 2 son aquellas vías que utilizan energía y los compuestos de la clase 1 para formar moléculas de pequeño tamaño, como pueden ser aminoácidos, nucleótidos, etc. Y la clase 3 son vías bioquímicas que convierten las moléculas de pequeño tamaño en moléculas de mayor tamaño. Como les mencioné anteriormente, pueden ser proteínas, ácidos nucleicos y peptidoglicano. Bien, la clasificación de los antibacterianos se puede realizar en base a la estructura química, a la actividad antiinfecciosa, es decir, si son bacteriostáticos o bactericidas, ya lo vamos a ver más adelante, y también de acuerdo al mecanismo de acción. Y se los puede clasificar en aquellos que alteran la síntesis de la pared o los que interrumpen la síntesis de proteínas o la síntesis de ácidos nucleicos, o también existen antibióticos que actúan como antimetabolitos. Bien, la clasificación según la estructura química, bueno, acá simplemente para que lo vean, pero fíjense, está el grupo de los antibióticos beta-lactámicos, y dentro de los beta-lactámicos se encuentran las penicilinas,
cefalosporinas, carbapenemes, monobactam e inhibidores de las beta-lactamasas. También tenemos los aminoglucósidos. Un ejemplo clásico es la gentamicina, la streptomicina, la amicacina. Otro grupo son las tetraciclinas. Otro grupo muy importante y que se usa muchísimo actualmente es el grupo de los macrólidos, ¿sí? Y en ese grupo se encuentra la citromicina, la claritromicina y la eritromicina. El grupo de las quinolonas también es súper importante, y hay distintas generaciones de quinolonas, comenzando por la primera generación como es el ácido nalidíxico. Luego tenemos esta segunda generación, como la ciprofloxacina, la norfloxacina y bueno, y hay otras. Bueno, así fíjense que hay varios, los glicopéptidos que se destacan la vancomicina, sobre todo en infecciones que son muy resistentes y en pacientes internados se utiliza muchísimo la vancomicina. Inhibidores de la folato reductasa, la trimetoprina con el sulfametoxazol, bueno, y como ven, otros. Bien. Bien, dentro de los antibióticos beta-lactámicos tenemos las penicilinas y a su vez dentro de las penicilinas hay una serie de derivados. Por ejemplo, las penicilinas naturales, ¿sí? Las aminobencilpenicilinas, la acilamino-ureidopenicilinas y las penicilinas resistentes a la penicilasa producida por el Staphylococcus aureus. Dentro de las cefalosporinas hay cefalosporinas de primera generación como la cefazolina, de segunda generación como la cefuroxima, de tercera generación la ceftriaxona, ¿sí? Y de cuarta generación la cefepima o cefpiroma. Bueno, después tenemos los monobactam, los carbapenémicos, como el imipenem, ¿sí? El meropenem, y los inhibidores de las beta-lactamasas, como pueden ser el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam. ¿Sí? Normalmente se da una penicilina asociada a un inhibidor de la beta-lactamasa y después vamos a ver por qué. Bueno, en base a la actividad infecciosa, los fármacos se pueden clasificar en bactericidas o bacteriostáticos. Bactericidas van a ser aquellos que producen la muerte de los microorganismos responsables del proceso infeccioso. Y por ejemplo, pertenecen a este grupo todos los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, la vancomicina, las quinolonas, los nitrofuranos. Y por el otro lado tenemos los bacteriostáticos, que son aquellos fármacos que inhiben el crecimiento bacteriano, aunque el microorganismo permanece viable. Es decir, que una vez suspendido el antibiótico puede recuperarse y volver a multiplicarse. Entonces, la eliminación de las bacterias, ¿qué requiere? Que las defensas del huésped sean importantes ¿para qué? Para contribuir a la eliminación del fármaco. Y pertenecen a este grupo las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos, las sulfamidas y trimetoprima. Bien, el hecho de que un agente sea bactericida o bacteriostático va a depender principalmente del mecanismo de acción, por lo tanto de su estructura, pero también hay otros factores que van a contribuir a esa acción bactericida o bacteriostática. ¿Y cuáles son esos otros factores? La concentración alcanzada en el sitio de infección, el tipo de germen, el tamaño del inóculo y el tiempo de acción y la fase de crecimiento bacteriana. Vamos a ver qué quiere decir eso. No sé si recuerdan de la parte de bacterias, acá les muestro una curva típica de crecimiento microbiano, donde se caracteriza por 4 fases, una primera fase de adaptación que se llama lag,
una fase exponencial, ¿sí? De crecimiento exponencial. Fíjense que acá lo que estamos graficando es el número de células viables, es decir, que acá aumenta exponencialmente el número de bacterias. Luego llega una fase estacionaria, donde fíjense no hay replicación, y finalmente por el consumo de los nutrientes del medio sigue la etapa de muerte celular. ¿Sí? Entonces, fíjense que para el caso de las penicilinas es importante para que ejerzan su efecto bactericida, esa bacteria tiene que estar en crecimiento exponencial, es decir, en fase exponencial. Mientras que, por ejemplo, las polimixinas no les importa que esté en fase exponencial, pueden estar en fase de adaptación o en fase estacionaria. ¿Mm? Entonces, por eso vuelvo, que sea bacteriostática o bactericida va a depender, sí, del mecanismo de acción del antibiótico, pero también de otros factores, que es más importante o no de acuerdo al fármaco. Bueno, y de acuerdo al mecanismo de acción, los antibióticos se pueden clasificar en aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, y esa síntesis de la pared celular se produce en distintas etapas, y dentro de ellos tenemos los beta-lactámicos, la vancomicina, la fofomicina, etc. Otros son aquellos que producen la desorganización de la membrana citoplasmática, lo cual lleva a una desintegración celular, como pueden ser las polimixinas o, en este caso, un agente antifúngico como la nistatina. O bien pueden ser a través de la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas, al actuar sobre ribosomas, ya sea en la iniciación, eso es en la subunidad 30S, como pueden ser las tetraciclinas, en la elongación de la cadena proteica, y son los que actúan en esta etapa, son los que se unen a la subunidad 50S, como puede ser el cloranfenicol, la eritromicina, o hay antibióticos que pueden actuar tanto en la subunidad 30S como en la 50S, y esos son los aminoglucósidos. Bueno, otros interfieren en la síntesis o en el metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Sí? La rifampicina, por ejemplo, va a inhibir a la RN polimerasa ADN dependiente, o las quinolonas que inhiben a las quirasas del ADN. Y el último mecanismo son aquellos que actúan como antimetabolitos, bloqueando la síntesis del ácido fólico, como pueden ser las sulfamidas, la trimetoprina, etc. Bueno, y fíjense acá, resumiendo los sitios de acción de los antibióticos, ¿sí? Aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular son, por ejemplo, la penicilina, cefalosporina, la vancomicina. Aquellos que actúan inhibiendo a la ADN girasa son las quinolonas, o los que actúan inhibiendo a la ARN polimerasa es la rifampicina. O existen antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas por unirse a la subunidad 50S, impidiendo la elongación de la cadena proteica, como pueden ser los macrólidos, o aquellos que se unen a la subunidad 30S, como los aminoglucósidos, la tetraciclina o la nitrofurantoína, que son, en definitiva, antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. También hay antibióticos que afectan la integridad de la membrana celular o plasmática, ¿sí? Como puede ser la polimixina B, o aquellos que actúan como antimetabolitos, interfiriendo en el metabolismo del ácido fólico, como puede ser la trimetoprina.